Historias para recordar. Consumación de la independencia. Desde el año 2010 comenzaron las conmemoraciones por el bicentenario de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Muchos historiadores, especialistas en comunicación, aficionados a la historia y población en general, han realizado todo tipo de comentarios a los eventos y discursos ahí vertidos. Algunos negros, otros con diferentes tonalidades de grises y los más optimistas totalmente blancos. Ahora, en el año 2021, corresponde otra conmemoración, no festejo, pues los acontecimientos históricos deben conmemorarse, no festejarse. 27 de septiembre de 1821, para algunos es la verdadera fecha de independencia, pues se consuma el proceso iniciado en 1808, sí, 2 años antes del Grito de Dolores, y es que, para nosotros normalistas y docentes de historia, resulta necesario comprender que este proceso tuvo sus orígenes incluso desde antes. Algunos lo fechan a raíz de la expulsión de los jesuitas, otros en 1786 con la ordenanza de intendentes, algunos más en 1808, es decir, en el llamado periodo del reformismo Borbón. Sin embargo, la historiografía más conocida ha hecho que se piense que la independencia se dio automáticamente con el grito de Miguel Hidalgo aquel 15 de septiembre de 1810. Quienes piensan así olvidan 11 largos años de batallas, enfrentamientos entre realistas e insurgentes, planes, deserciones y actores de ambos bandos que gestaron ideas, abrazos y un plan producido por Agustín de Iturbide que llevó la guerra a su fin. La estrategia iturbidista fue acercarse a los principales cabecillas de la resistencia insurgente establecida en la Serranía del Sur. Una serie de cartas entre él y Vicente Guerrero terminaron por consolidar en el llamado Abrazo de Acatempan el proyecto de emancipación, que aunque no es un hecho comprobado, la existencia mítica del suceso ayuda a la integración del relato y conciencia histórica que se tiene en el presente. No obstante, el proyecto de Iturbide continuó y con base en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, signados conjuntamente con Juan O'Donoghue, el ejército trigarante logró constituirse para ingresar triunfante el 27 de septiembre de 1821 a la Ciudad de México. Finalmente, el 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia, consolidando la emancipación de la naciente nación mexicana. Así, bajo las premisas de independencia, unión y religión, es que no fue Iturbide quien consolidó la independencia mexicana, sino su proyecto, las adhesiones de los cabecillas insurgentes de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Antonio López de Santana y Nicolás Bravo, por mencionar a algunos, y el mismo proceso ideológico liberal que supo aprovechar la coyuntura histórica. Finalmente, se ha discutido acerca de quién es el padre de la patria, Hidalgo o Iturbide. Pero eso no es lo que realmente importa, sino reconocer a estos dos sujetos políticos e históricos en su tiempo, comprender sus acciones e identificar que son parte de la guerra de independencia y que el 27 y 28 de septiembre de 1821 son realmente un parteaguas para la nación mexicana. Entrevista normalista. Dr. Samuel Muñoz Carrillo. Bienvenidos sean todos ustedes a esta su entrevista normalista. En esta ocasión nos acompaña y tenemos el privilegio de que esté aquí con nosotros el Dr. Samuel Muñoz Carrillo. Él es egresado de varias normales y finalmente hace unos días, porque en su larga trayectoria estos son días, fue doctor en estudios novohispanos. Es un honor que nos acompañe aquí. Él tiene una amplia trayectoria en las escuelas normales, en las escuelas de educación básica, y bueno, es genial que nos acompañe aquí. Comenzaría comentándole, ¿cómo se encuentra usted, maestro? Bien, de salud, ¿qué más? Sí, de salud. No, sí, bien, en lo que cabe a esta edad.
estoy bien. Muy bien. Y hablando de esta trayectoria, o para empezar a hablar de la trayectoria, ¿cuál fue su motivación para ser profesor? Mira, pues en primer término yo te debo ser honesto. Yo soy originario aquí de la Laguna del Carretero de Villanueva, entonces ahí nomás había hasta cuarto de primaria, entonces de ahí me vine a cursar quinto y sexto a Villanueva. Y ahí entre conocidos, un señor de allí de la Laguna del Carretero que tenía 2 hijos estudiando en San Marcos, invitó a mi papá, ¿sabe? Que se pláticas, y yo estaba pequeño todavía, y de ahí nació el señor ese, lo invitó a que, antes de que yo fuera a San Marcos, lo invitó a que fuera a ver allá, y le gustó a mi papá, y me dijo, ya te vas a ir a estudiar. Entonces, pues no hubo opción, fue la única opción que tuve de ser profesor. Otra carrera, pues no. Pero ya estando en la profesión, ejerciendo la profesión, pues yo debo de ser sincero que yo era soy muy desesperado. Los padres de familia no me hacían caso, los niños faltaban y todo, entonces yo no estaba muy a gusto. Pero estudié la normal superior, física y química, y con eso me dieron la oportunidad de trabajar en una secundaria. Caray, se me olvidó cómo. Secundaria, Escuela Tecnológica Forestal, en el Salto, Pueblo Nuevo, Durango. Y a partir de ahí me gustó más porque iba a trabajar con adolescentes. Me gustó ya más el ambiente. Y de ahí pasé al Cebeta de Río Grande. Y luego de ahí me fui de un director de Cebeta, de uno de Villahermosa, Tabasco. Y de ahí me vine a Montescovedo, director de la técnica, y luego Miguel Ausa, director de la técnica, y luego a San Marcos, director de la normal. Y ahí estuve durante el gobierno de Romo Gutiérrez, licenciado Romo Gutiérrez, estuve ahí en la secretaría. Y a partir de 1998, aquí estoy en el campo. Ok. Bueno, en esta pregunta nos acaba de dar todo el recorrido de su trayectoria profesional, y es sumamente impresionante cómo ha pasado por planes, sexenios, diferentes subsistemas, y bueno, está totalmente inmiscuido de esta noble labor que es la docencia. Ya no le preguntaría dónde inició a ejercer la docencia, sino más bien cuántos años tiene impartiendo clases. Mira, ya me preguntaste, no te contesté la original de que me motivó. No, sí me contestó. Fue la necesidad, sí. Pero ya después pues, fue el gusto por estar, y afortunadamente pues, siempre me ha gustado mi trabajo. Bueno, es lógico, si no me gustara lo que estoy haciendo, pues no estuviera aquí todavía. ¿Desde cuándo me hubiera ido, verdad? Si no me gustara, estaría ansiando que se hubiera concluido el término para jubilarme, me hubiera jubilado, pero me gusta lo que hago. Y la pregunta que me hiciste... ¿Cuántos años tiene ejerciendo la docencia? ¿O dentro del sistema? 55. 55. Desde ahí soy profesor de educación primaria, de secundaria, de normal, y ahora aquí también. Muy bien. Y dentro de toda esa larga trayectoria, ¿cuál ha sido su mayor logro? ¿O cuál considera que fue su mayor logro? Mira, en cada uno de los niveles que he trabajado he tenido logros. Afortunadamente, pues en esta noble profesión, lo único que se obtiene son logros, satisfacciones. Y en todas yo he tenido satisfacciones, tantas que todavía estoy aquí. Por ejemplo, ha habido, bueno, vamos a decir, en la cuestión académica, pues siempre he logrado lo que me he propuesto en cuestión de superación académica. Lo económico, pues es como dijo ahí un doctor el otro día, ¿verdad? Siddhartha dice, el sueldo corto o largo, pues eso no importa. Pero los logros que he tenido, por ejemplo, satisfacciones, pues no, a lo mejor no son logros, pero son satisfacciones para mí. Donde en una escuela primaria, donde logré que los padres de familia apoyaran plenamente a la escuela, a la educación de sus hijos.
tanto que hacíamos fiestas a las madres y todos los padres de familia apoyaban para festejar a las madres de él. Y bueno, y no se diga el día del maestro, ¿verdad? Todos los padres de familia nos agasajaban. En la educación secundaria el mal logro fue, pienso yo hasta ahorita, donde establecí un modelo como directora en la técnica de Montescovedo, una gestión organizativa, pues yo digo que democrática, aunque un maestro en aquel entonces me dijo que era democracia dirigida, porque yo, bueno, pues yo le dije, pues obviamente yo hacer lo que quiero, por eso, pero ustedes me dan la razón y ustedes se involucran. Y ese mismo modelo de gestión organizativa lo llevé a Miguel Ausa, y ahí también lo logré. De hecho, en ese sistema que establezco, yo no era director ¿cómo se llama? Jerárquico, descendente, positivo. Ahí era un miembro más, era el ejecutor de lo que se tomaba, los acuerdos que se tomaban en reuniones de consejo técnico consultivo de las cooperativas escolares de aquel entonces. Entonces, pues esos eran algunos de mis logros. Bueno, en San Marcos ya no se diga, oye, pues fíjate, egresar de ahí de profesor de educación primaria y luego ir de director. Y uno de los logros, pues, para mí fueron 3 años, 8 días que no tuve ni un paro de los muchachos. A partir de ahí, ya el último año, 2 meses que después, pues ya fueron muy inquietos el asunto, ya. Pero estuve casi 4 años de director en San Marcos, pues es otra satisfacción. A lo mejor no logro, pero satisfacción. Y bueno, pues ahora aquí estamos. ¿Te imaginas después? Yo te debo decir que cuando llegué aquí, pues yo pensaba jubilarme desde 2008, 2007, por ahí. Pero donde me invitaron a una beca de la escuela de aquí del Tecnológico de Monterrey, a una beca pagando el 30% nada más para hacer una maestría. Y bueno, pues dije, pues si curso una materia no me hace daño, pues me metí y terminé la maestría. Y dije, ahora sí ya me voy a jubilar. Pero pues terminé en 2011, como a los 2 años, el doctor Martín me dice, ya se jubiló en la maestría. Ya se tituló en la maestría. ¿Qué pasa, profesor? Me titulé saliendo inmediatamente. Dice, entonces lo voy a invitar. No, ¿sabe qué será? Pasó 1 año y luego ya me dijo que ingresara al doctorado, me invitó al doctorado. Le dije, no, papi, ya voy a jubilar, ándele. Y me anduvo insistiendo, está mal en decir, a lo mejor va a decir que, pero me anduvo insistiendo 1 semana todos los días, hasta que ya el viernes me dijo, el lunes me decide, porque si no, pues, yo voy a decir que no quiso. Me fui pensando el fin de semana y lo platiqué con la familia, porque pues la familia ya sabe que lo que me gusta es estudiar. Sí. Nunca se han opuesto y siempre me han dado facilidades. Me refiero a que pues me permiten, no me exigen. Cuando se trata de la atención de ellos, cuando puedes, me eximen de tareas como me eximían, ahorita ya volvieron, tareas como para ir al mandado, ir acá y allá y todo. Ahora ya devolvieron las tareas, pero antes yo no era de eso. Entonces, pues también empecé igual, y bueno, pues si curso un semestre no me hace daño, igual que entonces terminó los 8. Terminé los 8 semestres, pues ya van a ser 3 años. Y con una tesis muy buena. Pues eso. Ya la leí. Bueno, eso quién sabe, pero a mí yo me emocioné. El tema ese siempre me ha gustado desde mucho tiempo atrás, desde niño, vamos a decirlo. Mi progenitor, mi papá, en paz descanse, me platicaba él muy mal sabía leer y escribir. Él era originario de la hacienda de Santiago, donde está ahorita la presa del Chique. Y él me platicaba cómo los sacerdotes, cuando iban a confesarse, mi abuelo, que en paz descanse también, pues le decían que a veces los delitos de hambre, por hambre que cometían ellos, ¿no?
que se robaban los elotes, por ejemplo, se robaban unas matas de chile o de frijol para comer, y la gente lo iba y lo confesaba, y el sacerdote iba y le decía al hacendado, y el hacendado después les llamaba la atención y los castigaba. Bueno, cabe la pena resaltar, perdón que lo interrumpa, que él hizo su doctorado en estudios novohispanos y que se está refiriendo a este proceso de transición entre la cuestión novohispana y la cuestión ya de una república, específicamente con estos temas en cuestión de laicización, y que, bueno, es un tema muy amplio, que podemos discutirlo ampliamente. Y respecto a esto le preguntaría, ¿cuáles son las áreas temáticas en las que ha ejercido la docencia? Ya hablamos de su trayectoria, pero ¿cuáles áreas temáticas ha trabajado? De toda mi... ¿Sí? Bueno, educación primaria, ahí ya sabes que todo. Atiendes todo, y hasta a veces vas a pedir a las novias, ¿no? Bueno, con aquel entonces. En la secundaria, pues, la especialidad de física y química y matemáticas. Y bueno, y la dirección, subdirección y dirección de cebetas y de normales. Aquí en el CAM, pues ya de todo, nomás no creo no he enseñado ni danza, ni música, ni inglés, pero sobre todo pienso que mi fuerte es, me siento bien en la cuestión de la rescate de la práctica docente. Eso es lo que me siento bien en eso. Además, pues también las áreas fuertes con matemáticas, que ya tengo tiempo que no lo ejerzo aquí bueno, debo decirlo que el profesor, ya se me olvidó el nombre, ya murió, Gustavo Zapata y yo fuimos uno de los primeros que empezamos la especialidad de matemáticas aquí, en la maestra Rosa Carpio, la maestra Chacón, y así. Entonces, inclusive la propuesta para la opcional de la especialidad de matemáticas del Plan 99, pues fue obra nuestra, con los que salieron, por ejemplo, el maestro Alonso y el maestro Antonio fue obra nuestra, el programa, y nos lo validó la DGESP en su momento, ahora DGESUM. Esta trayectoria, bueno, de diferentes asignaturas, habla de que es un profesor completo, de que es un profesor que tiene sus bases muy sólidas en este sentido del rescate de la práctica, y que, bueno, en las normales es muy necesario que se haga este análisis de las prácticas, porque es lo que permite a un estudiante mejorar, ¿no? Eso es algo que nosotros como profesores siempre debemos de tener en cuenta, esta autopercepción, esta autoevaluación que debemos de hacer, y que, bueno, con ayuda de los profesores como el maestro Samuel se van generando. Mencionó ahorita profesores de reconocida trayectoria en Zacatecas y en México, como la maestra Rosa Carpio, la maestra Pati Chacón, el maestro Zapata, que en paz descanse también. Entonces vamos teniendo una gama de personas que vienen a fortalecer todo este trabajo, y que el maestro Samuel, si bien ha estado ahí, pues es uno de los principales pilares que tenemos aquí en el CAM, en el sentido de quién nos hace fuerte a la generación que apenas vamos entrando, y que aprendemos día con él. Debo decir, en este sentido, que yo he aprendido mucho de él, he aprendido mucho del maestro Cuauhtémoc, y bueno, no para decir, para no que me falten muchos, pues bueno, digo, ahora, usted ha estado en este periodo de pandemia un tanto alejado por sus condiciones de que, bueno, está tomando un año sabático que por ley le corresponde, pero ¿hacia dónde cree que se dirige la educación con esta nueva modalidad y cómo ha cambiado? Bien, pues yo creo que todos los que hemos participado, bueno, yo participé casi un semestre con pandemia en el trabajo escolar. Yo pienso que todos los que hemos tenido esa experiencia, pues ya eso ya no va a acabarse. Yo creo que si en breve regresamos a las aulas o a los salones de forma presencial, vamos a ir recurriendo a lo virtual, a la tecnología. Bien, por ese lado. Pero el otro, pues no sé cómo lo perciban los demás compañeros, pero para mí yo me encontré con dos problemas cuando estuve trabajando con
los estudiantes de la licenciatura. Uno de ellos es que no estaban, a lo mejor ya están, pero no creo, no están acostumbrados a trabajar autónomos, de forma autónoma. Ese es uno. La otra es que tienen el vicio, el hábito mal adquirido de copiar y pegar con la herramienta de la computadora, del internet. Copian y pegan y no racionalizan. Entonces, si no modificamos nuestra forma de actuar, es decir, cómo emplear las tecnologías, pues vamos de mal en peor, porque yo siempre he insistido aquí, desde que estoy aquí, debemos de enseñar a los muchachos, nuestros alumnos a buscar en internet información, pero a veces esa información a seleccionarla y luego ya después analizarla, interpretarla y entonces ya aplicarla en los trabajos, porque eso de pegar y fusilar que le llamamos, pues no deja nada. Entonces, pues ahí están los retos. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a trabajar en forma autónoma y a enseñar a que interpreten la información que obtengan. Ahora, la información impresa, los libros ya como que ya están siendo, ya no los leen, no les hacen caso nuestros alumnos, se van fácil al internet y ahí bajan todo. Y luego, por un lado, y luego tenemos el peligro de que las páginas que consulten no sean fidedignas, confiables, ¿no? Confiables. Bueno, precisamente el espacio que elegimos es la biblioteca del CAM, del Centro de Actualización del Magisterio, nombrada Justo Sierra Méndez, pues para que vean, esto no es una pantalla verde, son reales los libros para que nuestros estudiantes y público que nos ve en todos lados pueda venir, pueda consultarlo. Aquí tenemos libros de pedagogía, de historia, de biología, de matemáticas, todo lo que está vinculado a las licenciaturas y posgrados que se ofrecen en la institución, y que bueno, es parte de esto que mencionó el maestro Samuel, cómo nosotros poder a los estudiantes acercarlos a que hagan el análisis de la práctica docente, a que lean, a que sean analíticos, críticos, y que bueno, precisamente esto les ayude a ellos. Maestro, quisiera seguir platicando muchísimo tiempo. Bueno, debo comentar, platicamos nosotros en otros espacios cuando estábamos de manera presencial, nos sentamos a platicar largo y tendido, pero pues bueno, ahora por tiempos solamente le pediría, ¿podría dar un mensaje para los colegas, estudiantes del CAM, estudiantes de México, colegas de México y al público en general respecto a esta nueva realidad que se está viviendo? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, primeramente es una realidad pues, no editada, inédita, ¿no? Entonces debemos de echar mano de todos nuestros conocimientos y experiencias y competencias para adaptarnos y llevar a buen término en nuestro trabajo como docentes, alumnos y profesores, porque nos llegó así de repente y de momento improvisamos, ustedes si quieren, el manejo de las tecnologías y de trabajo se nos hizo muy pesado. Bueno, en lo personal a mí se me hizo muy pesado los meses que estuve trabajando con los alumnos, y eso que nomás eran 17, creo, los que atendía, pero sí, estarlos revisando y bueno, es mucho. Entonces, pues que no, la sugerencia es que no ignoremos los libros, nos ponga la lectura, pero no nada más la lectura por leerla, sino buscar, seleccionar la lectura, los textos y que satisfagan necesidades que se nos presentan en la vida real. Porque cada vez que vayamos ante un grupo vamos a tener problemas de aprendizaje, pero también pues hay que aceptarlo que también esos problemas de aprendizaje son producto de unos problemas de enseñanza. Entonces buscar la forma como poder evitar hasta donde fuera posible o disminuir los problemas de aprendizaje, mejorando nuestra enseñanza. Ahora
los maestros que se están formando, pues debemos de formar la conciencia de que van a ser docentes del nivel o en este caso del nivel de secundaria o de preparatoria, y que van a tener los problemas que ellos no están teniendo para aprender. Bueno, pues que no esperen estar en la vida real ya, en la práctica. Ya en la práctica real, ya con una responsabilidad tal, pues que pongan a habilitarse, a adquirir los conocimientos y experiencias, y sobre todo la actitud, porque eso es lo que a veces disminuye la formación de competencias. No tiene actitud, pues que sin actitud. Hay gente que sabe, inclusive sabe cómo hacer, pero pues no quiere hacerlo. ¿De qué sirve? Sí, claro. Entonces hay que ser conscientes de nuestros alumnos y nosotros mismos, de que debemos de hacer frente a esto, pero con una práctica reflexiva bien pensada. No va a ser lo mismo ahora que se regrese a las clases presenciales. No va a ser lo mismo. Vas a tener porque algunos alumnos ya desarrollaron alguna habilidad que no desarrollaron. Sí, desarrollaron una habilidad que ya tenían. Entonces, a lo mejor no a lo mejor nos van a superar. Y entonces, pues hay que buscar la manera de arreglar eso y empatarlo. Pues sí. Entonces, el mensaje es esperanzador, pero también es propositivo para que leamos, para que sigamos aprendiendo, para que sigamos esforzándonos. Y no me queda más que agradecer a la presencia del maestro Samuel Muñoz Carrillo. Ha sido muy reconfortante esta pequeña charla, porque nos habló de su trayectoria, nos habló de cómo ha trabajado, de la problemática actual, de lo que se vislumbra más hacia adelante y de los retos que tenemos, ¿no? Como profesores de normales y los estudiantes también que van para ser profesores. Entonces agradezco mucho las facilidades también del personal de la biblioteca, del Centro de Actualización del Magisterio, y no me queda más que invitarlos a que nos sigan escuchando y viendo en esta su sección, la entrevista normalista. Hasta luego, gracias. Adiós y gracias. Video Teatro Calderón por Gabriela Lisset Noriega Cid, estudiante en la Maestría en Educación Histórica. Ubicado en el corazón de la capital del estado, el Teatro Fernando Calderón es uno de los inmuebles más icónicos de Zacatecas, testigo inmutable y vivo de la historia de su ciudad. El teatro ha padecido los vaivenes de la sociedad y la política nacional. Este inmueble es parte de Zacatecas y de sus pobladores, donde funge como el más importante órgano de la vida cultural. La trayectoria del teatro, desde sus inicios hasta nuestros días, no ha sido sencilla. Su primera construcción comienza en 1832, ante la creciente necesidad del pueblo de tener un recinto en el cual albergar los eventos de índole cultural en la ciudad. El lugar elegido para su edificación es un amplio sector en el centro de la ciudad. Un año después, en 1833, el Teatro de la Ciudad abre sus puertas a la población, causando gran revuelo y expectativa. En aquellos años, el complejo se conoce como el Coliseo, y no es hasta 1850, algunos años después de la muerte del célebre autor jalisciense, que se bautiza con el nombre de Teatro Fernando Calderón y Beltrán. Sin embargo, a diferencia del inmueble que contemplamos hoy en día, no cuenta entonces con la fachada distintiva y con la magnificencia que lo caracteriza. Inclusive, la existencia del terreno ocupado es menor. Esto se debe a que, luego de 56 años de servicio ininterrumpido, un 3 de octubre de 1889, durante los preparativos para un evento denominado Circo de los Animales Sabios, comienza un poderoso incendio del escenario, provocado por una de las lámparas de iluminación, que consume todo el recinto y provoca daños a las edificaciones contiguas. Zacatecas, la nombrada civilizadora del norte, se queda sin teatro. El 5 de mayo de 1891, el entonces gobernador del estado, el general Jesús Arechiga, coloca la primera piedra de lo que será el nuevo edificio.
Cada construcción de la ciudad funciona como un órgano de este ser vivo que es Zacatecas, órganos alimentados por calles y callejones, verdaderas venas de cantera que irrigan mercurio y plata, extienden su arquitectura más allá de sus marcos físicos e impregnan en la memoria, en el espíritu y en la vida de todos los zacatecanos. El 16 de mayo de 1897, el nuevo Teatro Calderón despliega ya su nombrada finiquitada sobre la avenida Hidalgo. El asombro de todos aquellos que asisten a la inauguración es enorme, siguiendo la moda impuesta en México durante el régimen de Porfirio Díaz. La identificación imita los cánones de las escuelas italiana y francesa, en un estilo neorrenacentista, tanto en la decoración de la fachada como en la construcción tipo herradura. La opulencia, buen gusto y armonía de sus proporciones son igualmente visibles en el interior y en el exterior del teatro. Afortunados son a quienes tuvieron la oportunidad de caminar por los vestíbulos y pasillos del diseño original, pues apenas 18 años después de su apertura, el edificio se había amenazado de nuevo. Pocos acontecimientos han quedado tan impresos en la memoria de la ciudad de Zacatecas como el que tiene lugar en 1914. La toma de Zacatecas. Las fuerzas villistas expulsan de la capital del estado a las tropas federales, lo cual significa desplazarlas de uno de los bastiones más importantes del norte del país. Sin embargo, el combate tiene serias consecuencias, pues varias edificaciones se ven dañadas o destruidas por los cañones. Uno de los complejos borrados de la ciudad es el antiguo Palacio Federal, ubicado a tan solo algunos pasos del Teatro Calderón. La onda sónica expansiva del cañonazo hace estragos en el inmueble, quebrándole todos los vitrales. Esto, aunado a un saqueo completo del interior, provoca que el magnífico teatro quede en pésimas condiciones y a merced de su suerte. A partir de este año comienza una trayectoria oscura del Teatro Calderón, el cual pasa de propietario en propietario y es destinado a diversos usos: cine, peleas de box, de gallos y discursos políticos, que van mermando poco a poco su interior hasta que termina completamente eclipsada su antigua gloria. En 1962, el Congreso del Estado cede el Teatro Calderón al entonces Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, que luego se transforma en la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la intención de brindarle un mejor uso. Así, luego de un largo peregrinaje, el Teatro Calderón vuelve a acoger actividades dignas de un coloso de su amplitud. En las últimas etapas importantes en la construcción del teatro, tienen que ver con los dos periodos de restauración más significativos efectuados, sobre todo en el interior del inmueble, pues es el que mayores daños había sufrido. La primera fase comienza el 12 de junio de 1986 y tiene su continuación en los trabajos efectuados de septiembre de 2009 a abril de 2011. La meta se cumple y el recinto es rescatado, quedando tal como el día de su apertura. 50 años después de que el teatro es puesto en manos de la ahora Universidad Autónoma de Zacatecas, dicha institución lo sigue administrando, y tan grandes han sido los cambios producidos que en estos momentos el corazón de la cultura zacatecana tiene nombre y lugar: Teatro Fernando Calderón. Finalmente, agradecemos a las autoridades institucionales y demás personas que colaboraron en este proyecto. TVCAM Digital presentó.